Tenemos que grabar esta llamada, si no, no tendría sentido. Déjame ver. Qué verga. Vamos a ver si vamos a hacerla de esta manera. Ok, listo. Entonces, hay una continuidad. Creo que Sí, así es. Bueno, tú me avisas cuando ya estemos grabando, ¿no? hay una continuidad, pero ya estamos grabando. Estamos grabando. Excelente. Entonces, tomo la palabra, está bien. Bueno, eh, Hay tal y una como sostuve, ¿perdón? te doy mi postura, o quieres terminar una idea. Bueno, ya nada más termino la idea. Ok, Hay una continuidad entre el pensamiento dusseliano y el pensamiento marxista. Dussel recoge una buena parte de lo que es el pensamiento marxista, su filosofía y también su economía, y lo integra como parte de la crítica hacia el capitalismo y también hacia una especie de variante que es el cristianismo, que apoya, ¿no? Este cristianismo protestante que apoya la economía política inglesa, que es contra la que se pelea Marx principalmente en sus textos, ¿no? Por ejemplo, en El Capital o en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Dussel recoge la tradición marxista, pero no únicamente termina con Marx, es decir, para Dussel la filosofía no se acaba en Marx, ¿no? Hay una continuidad entre ambos pensamientos, entonces me parece inexacto el dicho que sostenías tú de que Dussel apoya el capitalismo sí. y que tergiversa a Marx. Yo creo que al contrario es de las personas, de las pocas personas por lo menos en América, que entiende bien el pensamiento marxista y lo integra, pero no se atasca nada más en el pensamiento marxista. Eso es lo que yo intento defender y tengo buena bibliografía al respecto. Ok, entonces creo que hay una noción parcial, o sea, está mutilada a medias. Yo te podría decir que Dussel sí mantiene una secuencia, pero limitada, bastante mediocre. Y como tú mencionas, se puede incluso hasta demostrar que Dussel no es comunista, no sigue una línea real de comunismo. Bueno, habría que revisar exactamente Sí, en qué sentido eso, hay eso. esta discontinuidad y hay una especie de malinterpretación de parte de Dussel, Entonces lo que yo porque, quiero, más que nada que tú me compruebes, en términos de filología, ¿no? Del abordaje, del análisis de textos. Quiero que tú me compruebes que Dussel realmente leyó a Karl Marx. Entonces, ¿cómo define Dussel el...? Porque eso es lo que yo estoy defendiendo. O sea, Dussel no leyó a Karl Marx. Hay una especie de continuidad relacionada al materialismo eléctrico, pero no es real, es conspirativa, totalmente conspirativa. ¿por qué conspirativa? Necesito que me expliques por qué piensas que es conspiración. El materialismo dialéctico tiene una importante crítica a la religión. Sí, desarrolle, por favor. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que me parecen importantes en este análisis. ¿Cómo sabemos que Dussel se apega a los principios antirreligiosos del materialismo dialéctico? Bueno, porque, Pero con ¿o eso sería evidencia, todo? no, ese sería el primer punto, sería el primer punto. Okay, la crítica a la religión, ¿no? Ok. Ajá. Dussel mantiene alguna crítica a la religión, ¿sí o no? Bueno, lo que pasa es que Dussel, eso por ejemplo lo explica muy bien aquí, en este libro que es el de las metáforas teológicas de Marx, Ok. explica que para
Dussel lo que trata de demostrar es que el pensamiento marxista está atravesado por una crítica a la religión. Él dice en una página, creo que es una de las primeras, bueno, lo que pasa es que me queda un poco incómodo leer desde acá, pero dice en una de las primeras páginas del libro que en Marx la crítica a la política es la crítica a la religión. Entonces, Dussel lo que trata unas páginas después en el libro es que para Marx no hay como tal un ateísmo subrepticio. Eso, por ejemplo, es la tesis bolchevique, ¿no? Que Marx era ateo, ¿no? Que la filosofía marxista está completamente desembarazada de Dios, ¿no? Sí. Hay algunos autores como el padre Cornelio Fabro que explican que el principio de inmanencia se fue desarrollando en Marx y que eso deviene en una suerte de ateísmo. Eso puede ser, digamos, pero es una crítica filosófica que no necesariamente se ve reflejada en el puro trabajo de Marx, o digamos que no se da en sus consecuencias últimas. Porque si uno lee con atención los primeros escritos de Marx, o sea, por ejemplo, los manuscritos económicos y filosóficos, sobre la cuestión judía, la religión y la economía, especialmente la crítica de la economía política, que es la que desarrolla Marx, no son cosas equívocas, es decir, diversas, que no tengan nada que ver la una con la otra, sino que en Dussel, precisamente por eso hace este libro, el de las metáforas teológicas, lo edita siglo XXI, es que para hacer una crítica realmente a la economía política, primero se tiene que partir de los presupuestos teológicos que hay. Creo que es en el Capital cuando mencionan, creo que es en el tomo 1 que menciona Marx, que en las mercancías hay una suerte de teología, de concepciones teológicas y metafísicas muy ricas en el carácter de la mercancía, ¿no es verdad? Entonces, sí. En Marx, realmente la religión y el comunismo no son proyectos equívocos, diversos, que no tengan nada que ver. Dussel demuestra muy bien a lo largo de la obra que en Marx hay también una crítica a la religión. El problema es que esa crítica la absorbe la crítica a la economía política, es decir, la crítica a la economía política ya incluye una crítica a la religión. ¿Contra qué religión se está peleando Marx? Dice Dussel, se está peleando contra el calvinismo de Adam Smith y de los autores ingleses que eran protestantes, ¿no es cierto? Entonces, realmente el comunismo no es ateo, como lo sostienen algunos bolcheviques, ¿no? Siguiendo trabajos de la URSS y, bueno, de intérpretes de la URSS me refiero, ¿no? No es propiamente que el marxismo sea un ateísmo férreo, así como el materialismo de Holbach, ¿no? Y otros tipos de materialismos sensualistas, el de Hobbes y otros tantos, que eran férreamente ateos o que desembocaban en el ateísmo, sino que la tesis original de Dussel es demostrar que el marxismo sí tiene un elemento de crítica a la religión muy potente. El problema es que se integra esa crítica a la religión, especialmente a la protestante, a la crítica a la economía política, básicamente. ¿Tú qué opinas de que la crítica a la religión le corresponde al ateísmo? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Pero no en esencia, ¿no crees que en esencia? ¿Vale, perdón? ¿No crees que en esencia la crítica a la religión es un área que le corresponde al ateísmo? No necesariamente se tiene que ser ateo para hacer una crítica a la religión. Hay múltiples, dentro del propio sector religioso, ya hay autores que manejan una crítica a la religión y especialmente a las derivaciones de la religión o errores que se tengan dentro de la propia noción teológica, ¿no? Entendiendo teología como el estudio sistemático de una creencia y verdad revelada y sus textos y elementos, etcétera. ¿Eres cristiano? ¿Tú eres cristiano o practicas alguna religión? Sí, yo soy cristiano, sí, efectivamente, pero obviamente pues no es lo mismo el cristianismo protestante al católico, ¿no? Yo, por ejemplo, soy católico y tengo algunas críticas al protestantismo en sus diversas variantes, entonces no necesariamente se tiene que ser ateo para ser crítico de la religión, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a la mano este libro le cambié la pasta, ¿no? Le cambié la tapa, ¿no? Pero es de la cábala al progresismo del padre Mendel. No sé si
al progresismo, del padre Mayville, es una crítica muy dura contra la religión, no específicamente contra el cristianismo, sino contra deformaciones que se fueron dando en el cristianismo a través de algunos cabalistas cristianos como Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Pomponazzi y otros tantos teólogos de dicha época. Entonces no necesariamente al ateísmo le concierne la crítica de la religión, se puede hacer una crítica interna de la religión siendo cristiano, ¿no? Bueno, por algo estoy aquí, ¿no? Hay cosas ciertas deformaciones del cristianismo y errores teológicos y filosóficos que son criticables y no por ello dejo de ser cristiano y ya soy ateo o algo por el estilo. ¿Identificas al cristianismo como una religión? Sí, es una religión, de hecho no es una filosofía, entonces, es una religión. Cristo, discúlpame que me desvío un poco del tema, ¿no? Pero Cristo viene a salvarnos, no es propiamente una filosofía, en tanto que, bueno, claro, la razón natural no puede alcanzar principios que también alcanza el cristianismo, pero en esencia el cristianismo también incluye misterios, ¿no?, que sobrepasan a la razón natural. Entonces no es una condición absoluta o definitiva que la religión únicamente sea criticable por los ateos o por los agnósticos. Pero primordialmente la crítica a la religión, ¿no crees que le corresponde a los ateos? No necesariamente. ¿Qué tanto sabes de historia del ateísmo? ¿Qué tanto sabes? ¿Desde cuándo existe el ateísmo? Bueno, yo en lo personal, o sea, ¿qué tanto sé del ateísmo en el sentido de cómo es, cómo se estructura y demás? ¿O a qué te refieres específicamente? Sí, o sea, ¿qué es? ¿De dónde viene? Bueno, aquí tengo, bueno, no lo tengo en físico, ¿no? Pero aquí tengo, permíteme, dame un segundo. Aquí tengo un librito muy bueno, un librito entre comillas, porque está inmenso, ¿no? Dame un segundo. Aquí tengo, está en PDF. Está en italiano, no está creo que en español. Introducción al ateísmo moderno del padre Cornelio Fabro. Hace una larga introducción a lo largo y ancho de básicamente cómo es que se fue gestando el ateísmo desde su forma primitiva, ¿no?, antigua, con los filósofos de la antigüedad, ¿no?, que eran tachados de ateos. Después, propiamente en la época moderna, ya con la filosofía moderna en auge, la acusación de ateísmo entre propios filósofos, entre los cuales encontramos a Holbach, a Hume, entre otros, ¿no? Las acusaciones que se fueron dando entre filósofos de, no, tú eres ateo, y los otros, no, tú eres el verdadero ateo. Entonces reconocemos que el ateísmo existe hace miles y miles de años, ¿cierto? Es que también depende de qué es lo que entendamos por ateísmo, porque, por ejemplo, y esto lo trata muy bien el padre Fabro aquí en Introducción al Ateísmo Moderno, habían filósofos en la antigüedad que eran tachados de ateos, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, eran tachados de ateos, ¿no? Y no eran propiamente ateos en sí, sino que más bien no seguían la corriente religiosa que era la que tenía la primacía en la antigüedad, pero no eran propiamente ateos. Entonces por eso es difícil como definir a bote pronto, digamos, o sea, rápidamente, sí, digamos, muy a la ligera el ateísmo, así como únicamente la creencia en nada divino, porque pues en realidad para Aristóteles, por ejemplo, las esferas eran divinas, ¿no? Los cuerpos celestes eran divinos, ¿no? El éter era mejor que la materia, ¿no? Entonces, pues no es cierto que propiamente el ateísmo haya existido desde hace miles de años. Más bien, también depende de qué entendamos por ateísmo, ¿no? Desde ahí arrancaría yo. Justamente estamos hablando de los que se oponen a aceptar estas verdades dogmáticas propias de los fenómenos sobrenaturales. Sí, eso existe pues desde hace miles y miles de años.
Eso es ateísmo. No lo sé, yo no lo diría, eso es naturalismo, ¿no? Es decir, que no hay ningún fenómeno sobrenatural que excedería las propias condiciones normales de la naturaleza, eso sería naturalismo. Bueno, no necesariamente. Parménides, por ejemplo, pensaba que la divinidad estaba en forma de corona, ¿no? De hecho, creo que hay un pasaje en Cicerón de Cicerón como que no entiende, o sea, se queja de que no entiende el pensamiento de Parménides, ¿no? De que la divinidad esté en forma de una corona, como si fuera una especie de círculo, ¿no? Yo no diría que propiamente los antiguos eran naturalistas en el sentido de que pensaran que no había nada, pues más allá de la naturaleza, ¿no? Que únicamente los puros fenómenos naturales eran los que reinaban en la existencia. Yo pienso que no es así. Y no nada más por la propia religión griega, ¿no? Que sabemos que era politeísta, sino que ya había vestigios de ciertas nociones que podían ser más elevadas que la pura naturaleza. Entonces yo no apostaría a decir que el ateísmo ya existía desde hace milenios, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso, ¿no? Más bien diría que hay cierta superstición, ¿no? Fetichismo, animismo, otras corrientes que intentaban buscar la religiosidad, pero una religiosidad, ¿cómo decirlo?, ya contaminada, ya trastocada, mezclada con elementos que no eran propiamente divinos, sino que eran más bien proyecciones psicológicas, antropomorfistas, etcétera. Entonces, yo no me atrevería a decir propiamente que en la antigüedad ya era, el ateísmo estaba en boga, así como ahora que hay mucha gente que se afirma atea, ¿no? No, más de allá si estaba en boga, si estaba en boga o no. Y yo lo que te pregunté es si reconoces que ya existía desde aquel entonces. Porque los registros arqueológicos mencionan que desde que existen creyentes, existen ateos. ¿Has leído Bueno, sobre eso? sí, dime. ¿Sí has leído sobre eso? Desde que existen creyentes, existen ateos. No he leído demasiado al respecto, pero lo que sí tengo entendido es que en la antigüedad no nada más la adhesión a religiones politeístas, sino que además las religiones que no eran propiamente politeístas, que eran, por ejemplo, el judaísmo, que es monoteísta, sí, probablemente había gente que no estaba muy de acuerdo con los preceptos de dicha religión, pero te digo, habría que ver cuánta de esa gente realmente estaba en contra de dicha religión y cuáles eran sus motivos. Por eso te digo yo que es complicado tratar el ateísmo en la antigüedad, porque en realidad vemos una fuerte presencia de la religiosidad en pueblos antiquísimos, ¿no? Pensemos en el hinduismo, ¿no? Y otras religiones antiguas tenían una fuerte conexión con lo divino, con lo sagrado, con los misterios, ¿no? En fin, entonces yo no diría que así de manera tajante, ¿no? Que nada más había creyentes y por consiguiente ateos, ¿no? Yo creo que más bien eso es eso arranca en la modernidad, digamos. Te repito, o sea, los registros arqueológicos datan incluso antes de la antigüedad. Ok, pero basado en este supuesto, entonces, no sé si tú has estudiado, te has metido a páginas ateas. ¿Qué hacemos? No, la verdad no he entrado a páginas ateas. Para que, Bueno, en general ni siquiera para contenido religioso suelo visitar porque páginas dedicadas a la apologética y esas cosas. cuando tú entras a estas páginas de ateísmo, pues visualizas o no visualizas una fuerte crítica a la religión. Eso está comprobado. O sea, los ateos... En páginas ateas, dices. Sí, los ateos nos desvivimos criticando a la religión. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Bueno, sí, a lo mejor sí hay muchos ateos que en páginas de internet y en foros diversos sí se dediquen a criticar fuertemente a la religión. Hay algunos que no tanto. También habría que ver qué tipo de ateos son, ¿no? Por eso te digo, hay que revisar todos estos datos, porque las evidencias están ahí.
Todos los días en las páginas de ateos hay críticas y críticas a lo que nosotros consideramos estos seres imaginarios, ¿no? Amigos imaginarios, ya que hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de ninguna deidad. Entonces, por eso desde ese lado, yo te digo que te compruebo que la crítica a la religión le pertenece principalmente por obra expuesta, por trabajo constante, por esa crítica constante, le corresponde al ateísmo. Y lo que te trato de decir, ¿qué más te añadí? Que estas críticas justamente están vinculadas en el materialismo dialéctico. Entonces, bueno, tú aceptas, reconoces que el materialismo dialéctico no se puede desligar de la crítica a la religión. Es que esa no es la intención de Marx. Sí, es la intención. Marx no pensaba, sí, es la intención. No, Marx no pensaba desligarse de la religión. No, pero ¿contra quién se pelea Marx en su juventud? Contra Bruno Bauer, contra David Strauss, contra Seliga, contra Hermann Hesse, contra Stirner. Ya, yo te hago una pregunta. Se pelea contra Hegel, que es un cristiano de alto calibre, ¿no? El problema de Marx no es propiamente el desligarse, digamos, de la religión, sino más bien hacer una crítica a la economía política, porque dichos teólogos protestantes que acabo de mencionar hace unos segundos no enfocan, no ponen sus ojos en la actividad más fundamental, que es la actividad económica. Están atrapados en las abstracciones que las heredan de Hegel, ¿no? Y no son abstracciones religiosas, no las identificas como abstracciones religiosas. Lo que pasa es que Marx criticó todo eso. Incluso, te digo, o sea, en sus libros está, y ahorita estoy sacando justamente la ideología alemana, que es donde me parece que tiene una de las críticas más fuertes. No sé si has leído la ideología alemana. Una parte, no he tenido el tiempo de leerla completamente. ¿Recuerdas el prólogo? Sí, y también recuerdo perfectamente cómo es que se dedica a criticar, le dedica media hora a Stirner, a criticar a Stirner, por ejemplo. Sí. ¿Pero qué dice en el prólogo? ¿Qué dice en el prólogo Karl Marx? No sé si puedes compartir un poco, no sé si tienes por ahí el prólogo de la ideología alemana. Lo puedes compartir. Lo que pasa es que creo que no lo tengo a la mano, pero si quieres, por favor, sigue desarrollando. Tú dices que Marx no le da tanto énfasis a esta lucha en contra de la religión, ¿cierto? No es que no le dé énfasis a la Entonces, lucha sí de la religión, repito. Sí le da énfasis a la lucha contra la religión. O sea, tú sostienes que Marx es un ateo, ¿no? Es un ferviente ateo. Ferviente ateo, sí. Un maestro de la sospecha, ferviente ateo. Y se puede demostrar con las críticas a la religión. No, mira, no. Si quieres desarrolla por qué sostienes tu tesis, ¿no? Porque creo que he hablado mucho yo. Me gustaría saber a profundidad qué es lo que opinas tú. Entonces, dice el prólogo, hasta ahora los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Esa es una crítica a la religión. Es lo que justamente decimos todo el tiempo los ateos. Cómo estas criaturas imaginarias han terminado, como dice Karl Marx, imponiéndose en la cabeza de los creyentes, ¿no? Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. ¿Qué dice? Liberémoslos de los fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios cuyo bajo yugo degeneran. Rebelémonos contra esta tiranía de los pensamientos. Enseñémoslos a sustituir estas quimeras por pensamientos que correspondan a la esencia del hombre.
Estas inocentes y pueriles fantasías forman parte del meollo de la filosofía neo-hegeliana en boga. ¿Qué quiere decir? Aquí justamente lo que está haciendo Marx es relacionando a las tesis de Hegel con la religión. O sea, básicamente Marx está exponiendo cómo la filosofía neo-hegeliana está empapada de religión. Es lo que está diciendo. Estas inocentes y pueriles fantasías forman el meollo de la filosofía neo-hegeliana en boga. Ok. Entonces la crítica, justamente el ateísmo, la crítica atea de Marx también se debe entender a través del conflicto que tuvo con Hegel. Porque Hegel era un teomaniático. Y Marx criticó esas posturas. Justamente criticó esa religiosidad inmersa, empapada en la filosofía de Hegel. Entonces, como te menciono, para entender el ateísmo en Marx también hay que entender. ¿Para ti Marx estuvo a favor de Hegel o estuvo en contra de Hegel? No, por supuesto que está en contra. Ok. No es propiamente que Hegel sea un teomaniático, así como dices tú, eso me parece que está exagerado. Porque como tal, pues Hegel no era, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás, ¿no? O sea, Hegel, para empezar, arranca de presupuestos muy diferentes a San Agustín y a Santo Tomás, ¿no? Me parece que Hegel arranca desde Kant. En realidad él hace la fenomenología del espíritu en contraposición a Kant. Se pelea con Kant. No se pelea contra San Agustín o Santo Tomás. No me parece propiamente que Marx, simplemente por oponerse a Hegel, se oponga a la religión, porque en su pensamiento está muy fuerte la crítica a la religión, pero no específicamente en el nivel como lo presentas tú, de ir en contra de Hegel y abolir la religión para ir en contra de Hegel. No necesariamente, de hecho eso no fue lo que hizo Marx, ¿no? Eso lo trata muy bien Dussel aquí en las metáforas teológicas, pero especialmente en la página 36. Es asombroso, dice, estoy citando Dussel, es asombroso que en este texto expone el fundamento esencial Grundwesen, ¿no? Esto es alemán, de la unión de los creyentes con Cristo, título del examen dado por el profesor luterano de religión de Marx en el gimnasio de Treveris, se encuentran ya presagiadas como claras intuiciones, no conceptos, dice Dussel. Sus hipótesis fundamentales posteriores, la esencia objetiva y real de la humanidad tiene que ver con paradigmas en cuyo centro está la comunidad, como la comunicación o la circulación de la vida, simbolizada por los profetas de Israel y por Marx en la sangre, ¿no? O sea, Marx, como buen semita, le da mucha importancia a la sangre porque la sangre brota la vida, ¿no? Mira, por ejemplo, yo puedo identificar una distorsión. Yo creo que más allá de si es semita o no es semita, en términos biológicos la sangre es importante, ¿no? Más allá de cualquier asociación religiosa. Mira, por ejemplo, la sangre es vital en el sentido biológico. Más allá de cualquier aspecto religioso. Estoy buscando la introducción a la crítica a la filosofía del derecho, porque también dice cosas importantes relacionadas a la religión. Sí, dale, tómate tu tiempo.
critica la filosofía del Estado. No. Entonces, ¿qué dice Marx en esta crítica? Déjame verificar si esta es la introducción completa. Claro, aquí está, sí, Carlos Marx. Entonces lo que primero empieza haciendo Marx es mencionando que toda crítica en Alemania es una crítica a la religión. Es la premisa de toda crítica, es la crítica a la religión. O sea que Alemania estaba repleta, es que Europa en el siglo XIX estaba repleto de religión. No sé si me puedes negar eso. No, claro. Una religión protestante sobre todo. Sí. Nuevamente hace... Es que esto ya es análisis de hiperrealidad. No sé si has estudiado hiperrealidad. Cómo la ficción se apodera de las personas. La ficción termina manejando a la persona y no la persona a la ficción. Dice Marx, la existencia, dice, el hombre que ha encontrado solo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo. O sea, básicamente aquí nuevamente Marx repite este algoritmo de que fue el hombre el que creó estas criaturas, no estas criaturas las que crearon al hombre. El fundamento de la crítica religiosa, incluso aquí ya esto es más, esto fundamenta la crítica de la religión en el materialismo dialéctico. El fundamento de la crítica religiosa es el hombre hace a la religión y no ya la religión hace al hombre. Se me fue. Ok. Entonces menciona Marx que la religión es el resultado de que el hombre no alcanzó, como dice aquí, no alcanzó el dominio de sí mismo y perdió ese dominio. Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quien dice el hombre, dice el mundo del hombre, Estado, sociedad, esta sociedad produce una religión, una conciencia subvertida. ¿Subvertida? ¿Qué es subvertido? Subvertido. Significado. Trastornado, ¿no? Trastornado, justamente aquí ya, justamente al hablar Marx de subversión, una conciencia subvertida, estamos hablando de una conciencia trastornada, justamente estamos hablando de la psicopatología de la religión, una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido, la religión es una interpretación general de este mundo.
su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su punto de honor espiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión, es entonces directamente la lucha contra aquel mundo cuyo aroma moral es la religión. Mira, estamos hablando de materialismo analítico como en términos de crítica a la religión. Marx habla incluso de la guerra contra la religión, en sus propias palabras. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, el significado real del mundo sin corazón, bla, 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 el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo. Mira, Marx aquí estableciendo que la religión es para el pueblo una felicidad ilusoria. Esa necesidad de ilusiones que tiene el pueblo, menciona Marx. La crítica de la religión, por lo tanto, significa en germen la crítica del valle de lágrimas, del cual la religión es el reflejo sagrado. Y sigue mencionando la importancia de la crítica, la religión, la crítica compone. La religión es meramente el sol ilusorio que gira alrededor del hombre. La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá después de que haya sido disipada la verdad del allá. El deber es desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana. La crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión, en la crítica del derecho, la crítica de la teología, en la crítica de la política. Entonces sí vemos, tanto aquí como te digo allá en el prólogo de la ideología alemana, como Marx sí llama a combatir la religión. O sea, yo te acepto. ¿Qué te acepto? Acepto que Marx no quiere abolirla. Es verdad que Marx no quiere abolirla, no quiere remover las creencias, sus creencias de sus cabezas. Ese derecho personal. Marx no quiere remover esas ideas que se han formado, esas ideas religiosas, esas ideas sobre las diferentes entidades divinas o sobrenaturales, pero sí a combatir lo que ha causado en nuestro mundo. Bueno, permíteme replicarte. En la página 37 y la 38, permítame citar a Dussel, ¿no? Otra vez. Puedes mencionar el libro, en teología. Sí, aquí está, editorial siglo XXI, a ver si me enfoca la cámara, las metáforas teológicas de Marx, Enrique Dussel, ¿ah? Ok. Editorial, a ver si ahí aparece, siglo XXI. Ok. Este de acá, las metáforas teológicas de Marx. Ok. Y al rato, aquí está el otro, por no perderlo de vista, aquí está, hacia una teoría de la modernidad, colonialidad, de Enrique Dussel. Este es editorial Acal. A ver si se alcanza a ver, ahí dice Acal, ¿no? Ok. Acal. Bueno, este lo voy a citar después de este, pero primero vámonos con la carnita asada, digamos, ¿no? Las metáforas teológicas de Marx. Página 37, 38 y parte de la 39, la voy a citar rápido, ¿no? Cabe indicarse que ya en estos primeros textos Marx se refiere al Dios que al hombre lo sacó de la nada, aus dem Nichts, ¿no? En clara indicación creacionista. Queremos por último recordar la importancia que da Marx a la dignidad, Würde, ¿no? La mayor dignidad, la dignidad es la que más eleva al hombre, y solo puede conferir dignidad a aquella profesión, ya que el viejo Marx del Capital colocará la dignidad de la persona del trabajador como criterio ético absoluto en la crítica del capital,
y no el valor, que será un mero producto del trabajo vivo. En la carta de 10 de noviembre del 37, como comienzo de su conocimiento de Hegel, podemos leer: hay momentos en la vida que son como hitos que señalan una época ya transcurrida, como las manifestaciones de un estado de cosas esencial y necesario. Hay entonces con Hegel un nivel esencial, necesario y otro de las manifestaciones del aparecer fenoménico, y así. Mi santuario, se había desmoronado y era necesario entronizar en los altares a los nuevos dioses, consumido por la rabia de tener que convertir en ídolo una concepción que odiaba. Y en la página 38 y en la 39, Dussel menciona que en Marx la queja principal es que cierto cristianismo protestante, Adam Smith, el calvinismo, este cristianismo protestante que se alía con el capitalismo, es servil a los nuevos ídolos. ¿Quiénes son los nuevos ídolos para Marx? El capital. El capital, creo que por ahí andan los manuscritos de Económicos y Filosóficos de 1844, dice Marx, el dios de los capitalistas es Mamón, dice que se le rinde culto a Mamón, ¿no? En una de las primeras páginas de los manuscritos lo dice. Lo citaría, no tengo ahorita la mano, si no lo citaría ya textualmente, pero menciona que el dios de los capitalistas es Mamón, ¿no? Es decir, pierde el trabajador y gana Mamón. ¿Y qué es Mamón? En la teología cristiana, pues sabemos que, y en la judía también se sabía, es un ídolo. No es Dios, es un ídolo que se roba el trono de Dios. Entonces en Marx el capitalismo es el nuevo ídolo de ciertos economistas protestantes que se ha robado el trono de Dios. Entonces Dussel, rescatando el trabajo temprano de Marx, da cuenta de que Marx no es precisamente un férreo ateo. El pasaje que tú me citaste de la ideología alemana es muy gráfico en el sentido de que da indicaciones de que la religión es la que hace al hombre, ¿no? Si dijiste tú, la religión es la que hace al hombre y ya al revés, ¿no? Sí. Sí, es decir, la religión es la que hace al hombre, ¿no? Y no el hombre a la religión. Bueno, lo que pasa es que en ese trabajo, en la ideología alemana, Marx ciertamente para oponerse, porque además la ideología alemana, en colaboración con Engels, ¿a quién la hace? ¿A quién la dedica? Pues básicamente a todos los teólogos protestantes post-hegelianos, ¿no? De los llamados hegelianos de izquierda, ¿no? Pero es decir, esa dedicación... ¿Mande, perdón? ¿Tú estableces esa dedicatoria en función a qué? ¿Una dedicatoria específica que hizo Karl Marx o en toda la obra? ¿O el análisis de toda la obra? Es el análisis de la obra. Feuerbach. Es decir, Marx le dedica ese libro, es decir, tan solo la mitad del libro, la segunda mitad, ¿a quién se lo dedica? A Max Stirner. A los jóvenes hegelianos. Ese libro es una tiradera a los jóvenes hegelianos. Sí, exacto, es una tiradera a los jóvenes hegelianos. ¿Por qué? Porque los jóvenes hegelianos, muy arraigados a Hegel, muy ligados a Hegel, aún mantenían abstracciones que, o sea, sí, ciertamente eran amigables con el pensamiento cristiano protestante, pero estaban ignorando toda la relación económica que había detrás, las famosas relaciones sociales que son la base de la economía. De hecho, también por eso Marx se pelea contra Feuerbach, ¿no? Pero ahí es donde se ve, en ese texto que tú me acabas de citar, que estaba medio amplio, cómo es que hay una continuidad entre el pensamiento de Feuerbach y el de Marx. Porque, ¿qué es lo que sostenía Feuerbach? A grandes rasgos, algo muy similar, ¿no es cierto? Que en realidad la divinidad es una alienación de los atributos del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Recuperar los atributos que proyectó de manera alienada, exterior, en un Dios cristiano, reapropiárselos y así obtener la divinidad que por naturaleza le pertenece, ¿no? En esta concepción feuerbachiana. Entonces ahí se ve en la ideología alemana esta continuidad entre el pensamiento de Feuerbach y Marx, pero eso no quiere decir de suyo que Marx estaba completamente opuesto a la religión. Es decir, si en verdad Marx hubiera querido hacer una crítica a la religión, se hubiera metido a pelear contra las 5 vías de Santo Tomás, por ejemplo, o el argumento de la contingencia de Avicena, o el de Maimónides. Lo que pasa es que hay mejores maneras de... Déjame terminar, ya termino.
hay mejores maneras de criticar a la religiosidad. Y Marx lo sabe, o sea, Marx no era tonto, era doctor en filosofía, sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué no se metió a criticar, por ejemplo, las 5 vías o el argumento de la contingencia, etcétera? Porque en el fondo no le interesa tanto la crítica a la teología. Es decir, el objetivo último de Marx es, o mejor dicho, lo que no le importaba así a rajatabla a Marx, es decir, como objetivo principal en su pensamiento, es criticar la religión. Ese es un objetivo secundario. En realidad lo que más le importaba a Marx era hacer una crítica a la economía política que es fetichista. O sea, el capitalismo es fetichista. Incluso en el fetichismo mercantil hace una crítica a la religión. Habría que ver. Sí, eso está comprobado. Está comprobado, sí. Bueno, si puedes sacar la cita, mejor. Pero mi punto es que en Marx no es el objetivo primario destruir la religión, porque además, o sea, criticar a la religión de ese modo en que la está criticando, como que es una simple abstracción, ¿no? Como que no tiene sentido. Bueno, es una crítica muy pobre, es una crítica externa, que no está apoyada en fuertes argumentos sólidos para intentar demostrar que Dios no existe, es que no es causa última de la realidad y fundamento de todo lo existente, o causa eficiente primera, como en Santo Tomás. Eso no se dedica Marx a tratarlo. ¿Por qué no se dedica Marx a tratarlo? Porque no le interesa. O sea, lo que le interesa a Marx es primero criticar el capitalismo que defiende Adam Smith con su división del trabajo y todo el fetichismo relativo a las mercancías. Si la religión, entendido como esta especie de institución que dota de contenido a los creyentes, se hace añicos, eso en realidad a Marx no le importa. De hecho, sí le importa, a Dussel, sí le importa. eso es lo que te he tratado de es lo que te digo, aquí. Dussel no sabe, dime, pero te digo, por lo que me doy cuenta, Dussel no sabe dónde está parado. Y ya te voy a decir por qué, te voy a citar, te voy a sacar el Capital justamente, para demostrar tu punto, pero no vas a terminar lo de Dussel. ¿Mande, perdón? Lo que ibas a decir de Dussel, ¿no lo quieres terminar? Sí. Entonces, lo que yo te he estado tratando de decir es que en el pensamiento de Dussel se rescata a Marx desde las coordenadas semitas, que de hecho Marx era judío, ¿no? Era étnicamente judío. Se rescata el pensamiento cristiano de Marx. Es que eso es teología, justamente. Y hay una continuidad en su pensamiento hasta llegar al Marx viejo del Capital. Es decir, tú citaste la ideología alemana, ¿no es cierto? Y la crítica a la filosofía. La ideología alemana no es la única producción que tiene Marx. Su obra es muy amplia. Te cité dos. No solo cité a la ideología, cité a la ideología y a la crítica. Y la crítica al derecho, sí. Y para empezar, solo fue para empezar. Porque podría seguir. Ahora voy a citar el Capital, justamente. Que es algo que a Dussel se le pasó desapercibido no solo a Dussel, sino a un montón de posers comunistas. Dussel, un poser. Un sacerdote. Un sacerdote. Por eso él retoma lo que es la teología. No, pero no entiendes a Dussel, mira. Es fácil de entender, es que la religión es fácil de entender. Lo que pasa es que, a ver, para empezar, mira. Es fácil de entender la religión, o sea, miles de años de pensamiento filosófico y teológico muy fácil, ¿no? Echado a la basura. En un curso de 3 años, es que esa es la crítica, es que no hay que darle tanta vuelta. Tú dices que Marx no se enfocó mucho en desmontar la inexistencia de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, como te menciono, esa crítica le corresponde al ateísmo y no es tan compleja. Es demasiado fácil. Es demasiado básica la crítica a la religión. Lo difícil es que el creyente acepte pues estas fantasías que se ha creado en la cabeza, que es lo que dice Marx. Entonces estamos en el 4, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, el capital. El capital, aquí estamos con el capital. Entonces, tú dices que Marx se enfoca más en la cuestión económica y el capitalismo. Es que el capitalismo es una creación teológica. Y eso, te digo, lo dijo Marx.
a primera vista, y es que depende cómo entiendes el capitalismo también, porque ¿cómo define Marx el capitalismo? Para entender cómo determina Marx al capitalismo como una creación teológica, hay que entender qué es el capitalismo. Entonces, Marx en el capítulo primero del Capital define al capitalismo, ¿no? Dice, nuestra investigación, vamos a hacer una investigación a profundizar en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué determina que un sistema sea capitalista? Eso está en el inicio del Capital. ¿Te lo digo yo o me lo dices tú? Continúa, desarrolla, por favor. Entonces, al inicio, como te menciono, del capítulo 1, Marx menciona que la riqueza esencial del sistema capitalista aparece ¿cómo aparece la riqueza esencial? Lo que determina en sustancia que un modo de producción, un sistema sea capitalista. La mercancía, ¿cierto? Sí. Entonces, avancemos, vámonos al capítulo 4, fetichismo, que estamos hablando del carácter fetichista de la mercancía y su secreto. A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata. Su análisis demuestra, o sea, estamos hablando del capitalismo, ¿no? Porque estamos hablando de mercancías, del fetichismo mercantilista. Entonces Marx dice, a primera vista, la mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. O sea, el capitalismo es una creación teológica, justamente. Eso también es vital entender en la teoría económica del materialismo, porque como te menciono y te estoy demostrando, el mismo Marx reconoce que el capitalismo, es decir, el sistema mercantil, es teología, metafísica teología. Es una teología invertida, eso también lo dice Dussel. En el propio libro menciona que el capitalismo es una teología, pero invertida, como te lo acabo de citar okay. Eso reconoce Dussel entonces. Reconoce que es una teología invertida el capitalismo. ¿Sí me puedes ayudar con la fuente de eso? Ayúdame, ¿sí me puedes ayudar con esa fuente? Aquí está, en la página 38, aquí ya muestra que habla de Moloch. Si quieres bueno, es que en realidad quería pasar otro argumento. Teología invertida, necesito esa fuente. Que Dussel menciona, porque eso desmontaría lo que estaba diciendo de Dussel, que obvió muchas cosas. Entonces por eso me interesaría que me puedas comprobar que Dussel reconoce que el capitalismo lo reconoce como una teología invertida, justamente. Aquí en la página 38, de las metáforas teológicas, la voy a citar. Ok, voy a leer ese libro igual, me parece muy interesante ese dato. Es que es muy interesante, okay. Tal vez te ayudaría a cambiar un poco tu perspectiva de que Marx era un rabioso ateísta, no, o sea, es por eso que no te debes de casar con un libro de Marx. Es que no es mi... Déjame terminar, con la ideología alemana o con la crítica a la filosofía del derecho, porque si ojeas más obras de Marx te das cuenta de que no es tan rabioso ateísta como parece. Mira, aquí en la página 38, dice Dussel, abro cita. Van apareciendo temas que se repetirán hasta el infinito. El altar de sacrificio a los ídolos, pero aún más importante es aquello que comenta a su padre. Me puse a andar como un vigoroso caminante, poniendo manos a la obra, que venía a ser un desarrollo filosófico dialéctico de la divinidad, tal como se manifiesta en cuanto concepto en sí y en cuanto religión, naturaleza e historia. Ya veremos cómo desarrollará dialécticamente el concepto de la divinidad tal como se manifiesta en la realidad del capitalismo desde 1857 en adelante. La tesis doctoral de 1841 merecería un trabajo aparte, pero solo queremos recordar una frase. Las pruebas de la existencia de Dios no son más que vanas tautologías. No ha reinado el antiguo Moloch, el Apolo délfico no era una potencia concreta en la vida de los griegos. Así aparece por primera vez Moloch, el rey
el dios de los amonitas, al que le sacrificaban en el holocausto principalmente niños, y Marx lo sabía muy bien, ya que años después escribiría: es sabido que los señores de Tiro y Cartago no aplacaban la cólera de sus dioses sacrificándose ellos mismos, sino comprando niños a los pobres para arrojarlos a los brazos ígneos de Moloch. El pobre niño, refiriéndose Marx a su propio hijito Heinrich Guido, muerto antes de un año en su pobrísimo y frío departamento de 2 habitaciones en Londres. Bueno, esto ya es la página 39, pero es la continuación. Y frío departamento de 2 habitaciones en Londres ha sido un sacrificio, Opfer, y saca una palabra alemana que tiene que ver con ofrecer, con sacrificio, ¿no? Ofrecer a modo de ofrenda, a la miseria burguesa, a la miseria burguesa. ¿Cuál es realmente el problema que yo veo en tu exégesis del pensamiento de Dussel? Que tú piensas que Dussel es, como tú bien lo dijiste, es un sacerdote. Y Dussel no es un sacerdote, es un teólogo. Él estudió teología, hizo el doctorado en teología. No es propiamente un sacerdote. De hecho, el que sería más un sacerdote es, por ejemplo, Leonardo Boff, que es un monje franciscano. Ese sí sería propiamente ya un monje franciscano, pues bien arraigado en la teología católica. Pero ¿cuál es el problema con tu pensamiento de Dussel? Que no entiendes que Dussel integra a Marx, pero lo supera, Déjame citar, ahora voy con el otro libro, con el de Hacia una teoría de la modernidad-colonialidad, en el capítulo 1, página 53. Estas son algunas de las notas constitutivas de la modernidad. O sea, se refiere a la cosificación de la modernidad, ¿no? El egoísmo del yo cartesiano, etcétera. No las voy a repasar porque me tomaría mucho tiempo. Estas son algunas de las notas constitutivas de la modernidad, dice Dussel. En la actualidad nos encontramos en una etapa en la que el 99% de la humanidad está experimentando sus efectos negativos y por eso nos encaminamos hacia el suicidio colectivo de la humanidad. No se trata de decidir si debemos crear otra modernidad, si existe una altermodernidad o si hay múltiples modernidades. Desde nuestra perspectiva nos enfrentamos al agotamiento del mito de la modernidad y ante nosotros se está gestando una nueva edad del mundo. Ya está formulándose y la filosofía debe de ir descubriendo cómo se manifiesta. A menudo los nuevos sistemas surgen de pequeñas experiencias. La nueva edad del mundo no será la que anticipaba el socialismo del siglo XX, sino que será mucho más compleja y pluriversa. El socialismo del siglo XX es un subproducto de la modernidad, por tanto el marxismo-leninismo debe de replantearse. Creo que es en la siguiente página, sí, es en la siguiente página, 54. No sé si se alcanza, espero que se alcance a ver, ¿Sí se alcanza a ver? Un poco, pero lo voy a revisar de ley. Bueno, página 54, okay. Lo voy a abro cita. El socialismo no tiene nada que decir sobre la liberación de la mujer, el problema ecológico, el racismo, el diálogo intercultural o el reencarnamiento místico del mundo, entre otros temas. Eso es falso. Todos estos asuntos que el marxismo-leninismo no pudo abordar, sí abordó. Son problemas de una modernidad que debemos superar. Debemos superar a Marx. Está mal, debemos superar a Marx. Pésimamente mal. Claro, pero integrándolo como un gran crítico del capitalismo y la modernidad, con vigencia plena. Ya, ok. Ahí, por ejemplo, Dussel no sabe dónde está parado. Ya casi termino la cita, y la seguirá teniendo en el futuro. En cambio, Freud deberá de ser revisado, al igual que muchos otros críticos parciales. La complejidad de la coyuntura actual cuestiona muchas creencias y prejuicios de la izquierda moderna y de la crítica tradicional eurocéntrica. Nuestra tarea es realizar una crítica a la modernidad que surja desde la exterioridad y más allá del socialismo del siglo XX y de la izquierda europeo-norteamericana. Por ello haremos un llamado a la conformación de una nueva izquierda descolonizada con proyectos de la transmodernidad pluriversal. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que quiere Dussel? Sabe muy bien que el capitalismo es un fruto de la modernidad, que el capitalismo surge con la modernidad, arranca con por la ejemplo, modernidad. ahí también está equivocado. Déjame terminar, ya termino. Okay. ¿Cuál es el problema? Que Marx, el pensamiento marxista, a pesar de que es un fuerte componente crítico del capitalismo moderno, no es suficiente para tratar la totalidad de los fenómenos contemporáneos que vivimos hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a la transmodernidad. En la transmodernidad ya estaríamos
avanzando hacia un nuevo horizonte de configuración mundial que trate los temas que el marxismo, especialmente el socialismo bolchevique del siglo XX, de la URSS, de los rusos y de europeos del este, no abordaron. Entonces, para Dussel, realmente el problema es cómo salir de la modernidad. No es demostrar que Marx estaba equivocado porque tiene algo de verdad, tiene muchas cosas que son verdaderas. El problema es que no podemos avanzar hacia la transmodernidad estancándonos en el socialismo bolchevique del siglo XX, que surge también con la modernidad, es una modernización de Marx. Ese es el problema de Dussel, pero no por eso Dussel es un sacerdote, así como dices tú, es meramente un cristiano promedio, porque de hecho dentro del propio sector católico la teología de la liberación en realidad ni siquiera es latinoamericana y tampoco es de la liberación. O sea, la teología de la liberación es como una corriente ahí extraña de católicos intentan subvertir el catolicismo, el materialismo dialéctico, justamente porque te menciono que Dussel, vi dos errores en lo que acabas de mencionar, que Dussel no identifica crítica feminista en el comunismo científico, materialismo dialéctico. Eso fue algo que dijiste primero, que no hay una crítica al patriarcado. Que no hay una crítica a la liberación de la mujer. Ya, ok. No hay una crítica a la liberación de la... Eso es falso. Ese es uno de los puntos que te digo, ¿por qué Dussel, que se puede comprobar, por qué Dussel no leyó a Karl Marx? Porque sí hay una crítica a la liberación de la mujer. Es sumamente básica la crítica a la liberación de la mujer en el materialismo dialéctico. Eso incluso está en la ideología alemana, principalmente cuando habla de... En varios textos, Marx, una de las viejas relaciones que se debe superar dentro de este sistema obsoleto que llamamos capitales, pues Marx identifica que es la cuestión patriarcal. Y eso está en el materialismo, o sea, está en los textos de Marx, eso se puede comprobar. Entonces sí está ahí la crítica a la liberación de la mujer, que es la crítica al Estado patriarcal. Ya, esa es una. Otra de ellas es que Dussel piensa que Marx solo identifica el capitalismo moderno, el capitalismo como un fenómeno moderno, pero es que ese es uno de los más grandes errores de interpretación en los que nos encontramos. Porque Marx, y se puede comprobar, identifica el capitalismo como un fenómeno milenario. Ajá. Ok. Entonces... Un fenómeno milenario, o sea, sí. En el esclavismo ya había capitalismo incipiente, ¿no? Había burgueses, sí, burgueses. Hasta Marx ¿Cómo haber burgueses? Había señores feudales, había dueños de esclavos. ¿Cómo haber capitalismo en esa relación? No tiene sentido. Precisamente si apeláramos a un supuesto materialismo histórico, dicho materialismo histórico ya traía una propia dialéctica entre los esclavos y los señores de los esclavos. ¿Cómo va a haber capitalismo si ni siquiera había como tal una especie de relación entre capital y la periferia? Había relación entre capital. Las finanzas existen desde hace miles y miles de años. Pero finanzas no es igual a capital, ahí ya te estás confundiendo, porque no toda actividad financiera es propiamente capitalista. Sí, el hecho de que sea capitalista es que explota plusvalor en este caso de los trabajadores, explota el plusvalor. Eso es una parte. Pero no puedes decir que toda actividad financiera es propiamente capitalista, sí, porque toda actividad financiera, y eso te lo sustenta Marx. A eso voy. Entonces mira, dame un segundo, voy por otros libros, tú sigue desarrollando, no me voy, nada más voy a apagar la cámara, voy a buscar mis otros libros, tú desarrolla, por favor. Entonces se están estancando en el análisis para la superación de las condiciones capitalistas porque ni siquiera pueden identificar estas categorías ya analizadas de manera primitiva en el capitalismo primitivo. Que Marx ya las tenía identificadas.
Entonces, el saqueo de plusvalor no es la única categoría que identifica el materialismo dialéctico. O sea, sí, toda actividad financiera equivale a capitalismo porque toda actividad financiera remite al uso de mercancía. Entonces, desde el origen, de las primeras mercancías y desde las primeras actividades financieras, se pueden identificar los algoritmos de coerción capitalista, desde sus etapas más tempranas. Desde la mismísima creación del mercado, los algoritmos de coerción capitalista están ahí. Como te lo diría Karl Marx. Pero están distorsionando las tesis de Marx, las están dañando. Y esto, ¿a quién favorece? Al capital. Porque no saben identificar esos algoritmos primitivos de donde empezó el capitalismo y se repite una y otra y otra vez. Uno de esos factores, como menciona Marx, es el abuso patriarcal, que es uno de esos factores primitivos que hacen al capital o al capitalismo. Uno. Bueno, ciertamente hay una fuerte tendencia. Ya conecto otra vez la cámara. ¿Ya me veo otra vez? Sí. Excelente. Bueno, hay una ventaja, ¿no? En los modos de producción históricos anteriores al capitalismo, ciertamente no te voy a negar que hay un aprovechamiento de parte de los señores contra los esclavos, del señor feudal sobre los campesinos. Hay una ventaja, obviamente, de la que se aprovecha el señor por encima del esclavo y del siervo, pero eso no es propiamente una relación capitalista, ¿sí? Porque no es propiamente un señor que se dedica a producir mercancías, como tú bien lo dijiste, que la forma de la riqueza originaria de cada nación es la mercancía, citando a Marx, muy bien, eso viene en el Capital. No son propiamente gente que extraiga plusvalor del trabajo del siervo y el esclavo. De hecho, creo que Marx es muy insistente, creo que en el tomo primero menciona que, porque precisamente dichas relaciones del señor y el esclavo, o del señor feudal con el siervo, pues tenían como base el trabajo que no es el asalariado. O sea, para Marx, lo más importante, y que también forma parte del corazón del capitalismo, es esta relación del trabajo asalariado, que las personas no tengan otra cosa que ofrecer más que su fuerza de trabajo en el mercado, que las personas sean arrojadas en el mercado, ¿no? Pero no toda actividad financiera es propiamente capitalista, ¿eh? Para empezar, eso sería un error en economía muy grave, ¿no? O sea, es que eso es materialismo dialéctico. Que toda actividad financiera es capitalista, pues... Es que eso es comunismo científico. Que no lo puedan identificar ustedes es diferente, pero... Y se pueden identificar las mismas relaciones. El plusvalor, desde los que crearon las pirámides, se puede identificar el robo del plusvalor a partir de los dominantes y los dominados, que son los que realizan más trabajo de la ganancia que les corresponde. Estamos hablando de trabajos asalariados. Los trabajos asalariados son... Había enajenación, que es lo que hace un sistema capitalista. Había enajenación. Había producción de mercancías ya. Estaban los mercaderes, los primeros mercaderes. Y eso es materialismo dialéctico, porque eso es lo que enseña Karl Marx en el Capital. Solo que a veces no, tienen miedo de utilizar el capital, de reconocer esos algoritmos económicos, financieros, que se han repetido, es lo que dice Marx. En la actualidad se puede llamar ese recurso de cierta manera dinero, pero
en sus fases más primitivas, era lo mismo, era lo mismo. Desde que existe el mercado, existe enajenación mercantilista, que es capitalismo. Por eso existía abuso patriarcal, abuso de clases, violencia de clases, te digo, acaparación, ¿no? Podemos incluso identificar los rangos de desigualdad que observamos hoy en día, el origen de los rangos de desigualdad que observamos hoy en día, son el resultado de la actividad financiera primitiva. Está clarísimo, está clarísimo. Y Marx reconoce que las finanzas son una práctica capitalista, y eso está en el Capital de ellos. Cómo se crea el dinero, ¿no? El dinero es una mercancía también. Es la mercancía que permite el flujo entre las demás mercancías, el dinero. Incluso Marx en la ideología alemana reconoce que los romanos pues es que eso era capitalismo también. Los romanos en la época de Augusto, dicen en la ideología alemana. Habla de los capitalistas en la época de Augusto, que estamos hablando de la época medieval. Marx habla de los capitalistas en la época de Augusto, y estamos hablando de una época medieval. Entonces ese también es el asunto, que están mutilando la teoría de Marx justamente, y eso afecta a la revolución porque no permite que las personas puedan observar que este sistema tiene una edad más larga de la que se piensa. O sea, tú piensas básicamente que el comunismo es superior a la transmodernidad, ¿no? Es que quizás lo que tú conoces como transmodernidad para mí es comunismo básico. Solo que hay una sobreproducción de lenguaje y eso hay que revisar bien porque la gente, no sé si has escuchado de la sobreproducción de semiótica, sobreproducción de lenguaje estudiado. Sí. Pero sí te has dado cuenta que la gente igual no le presta mucha atención al tema. No es un tema que como de relevancia pública, la sobreproducción de lenguaje. Sí. Tú sostienes que Dussel sobreproduce el lenguaje. Sí, y deforma la teoría del materialismo. No solo sobreproduce el lenguaje, sino también deforma la teoría científica del materialismo dialéctico. Bueno, es que Dussel para empezar no arranca, o sea, por eso te decía, Dussel no es propiamente un dialéctico, es un analéctico. Es decir, el método que usa Dussel no es el dialéctico que se hereda de Hegel, es analéctico. Ok. No he revisado ahí lo puedes checar. ¿Ah? Pero es que ese método analéctico, ¿quién creó ese método analéctico? El mismo Dussel, me parece. Dussel es el que principalmente desarrolla. No tengo el libro a la mano. Es que eso dice. Lo puedes buscar. Es el libro para un método de la filosofía de la liberación. Es una obra de su juventud. Ahí creo que se la puedes checar en Google. Justamente es como si él creara esa categoría. Mira, justamente para conveniencia de Dussel, crea una categoría, la analéctica. Mira, ahí ya podemos ir tanteando con esta sobreproducción de la que... Igual te agradezco mucho, me tengo que ir, pero me gustó hablar contigo. Espero que, no sé, si podemos seguir conversando, ¿te parece? Sí, por supuesto, gracias por el espacio. ¿Te parece que eso sea todo por hoy? Sí, excelente, gracias por el espacio y fue una plática, independientemente de nuestras diferencias, creo que fue muy enriquecedora para ti y para mí. Sí. Y si hay algún público que nos vaya a ver, pues creo que también pueden revisar un poco el contenido y aprender algunas cosas, ¿no? Te agradezco mucho igual haber compartido conmigo este rato, por permitirme un poco de tu tiempo, ¿no? Permitirme acceder un poco de tu tiempo. Te agradezco mucho. Y si no tienes ninguna otra pregunta, por ahora te agradecería
porque como te menciono, tengo cosas que hacer y ya podremos seguir profundizando en este tema más adelante. ¿Sí? Claro. Listo. Un saludo. Un saludote. Vale. Un Hasta saludote. luego. Te agradezco. Chao, chao, chao.